Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Y entonces la esposa de Manoa era estéril. Y entonces es interesante que aquí hay un relato de que el ángel de Jehová se aparece a la mujer y le dice, mujer, tú vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Y entonces Manoa y la mujer hablan con el ángel de Jehová. Y mira qué palabras más lindas que podemos aprender. En el capítulo 13 te voy a leer, en el versículo 6 dice, y la mujer vino y se le contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni de quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo de Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Qué pregunta más importante que hace Manoa al ángel de Jehová? Pregunta, Señor, si nos vas a dar un hijo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Wow, qué lindo de padres que Dios te da la oportunidad de ser padres y ahora delante de Él le dices, Señor, ¿y ahora cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer con el niño? Y fíjate en el versículo 12, pues el ángel le dice entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Ves? Otra vez, Manoa y la mujer quieren saber exactamente qué es como padres nuestra responsabilidad. Ahora, hermanos, creo que nosotros ya a este punto del camino, a este punto donde hemos llegado, nosotros como padres podemos ir al Nuevo Testamento y ver todas nuestras responsabilidades que Dios nos da. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad número uno para nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ser ejemplos. Ser ejemplos. Porque tú no puedes enseñar a tu hijo sin tu ejemplo. Tú no puedes decirle a tu hijo lee la Biblia cuando él nunca te ve leyendo la Biblia. No puedes decirle a tu hijo anda a orar cuando tú y tu hijo nunca oras. Entonces el ejemplo es parte importantísima de mi vida espiritual, de mi vida cristiana, para que mis hijos puedan crecer. Proverbios dice, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? El camino del niño. Cada niño es diferente. Y necesitamos conocer al niño para en su camino instruirlo. Manoa, me encanta esto. Señor, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer con el niño? ¿Qué quieres que yo haga con el niño? Y por eso Byron y Blanquita están aquí, porque ellos hemos charlado, hemos hablado, porque esto no es simplemente una repetición, esto no es una ceremonia que tenga que ver con la cultura cristiana. No, esto tiene que ver con entender cuál es mi responsabilidad como padre. Así que en esta mañana yo quiero orar por Emma Grace. Me encanta ese nombre. Emma Grace. Wow. Grace, ¿me habla de qué? La gracia de Dios. Qué lindo. ¿A quién se le ocurrió el nombre Grace?
al que recibió más gracia seguramente. Emma Grace López Juárez. Quiero presentarlas, así que yo quiero en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poner en las manos de nuestro gran Dios la vida de Emma, pero también pedirles primero a ustedes, Byron y Blanca. Esta es una tremenda responsabilidad. No pierdas el privilegio de criarlos en el temor de Dios. Primero ustedes como ejemplo. Iglesia, nosotros somos responsables de ser también ejemplo para Emma Grace y para los padres Byron y Blanca. Así que en eso estamos todos. Amén. Querido Padre, venimos ante ti, Señor, como Manoah y su esposa, Señor, a pedirte con mucha humildad, como padres, qué debemos hacer con Emma. No solamente con Emma, pero con Ian, para que, Señor, tú uses a estos padres a encaminarlos a estos niños en el temor tuyo, Señor. Porque este mundo está perverso. Y si ellos no aprenden de nosotros a ser temerosos, ¿quién les va a enseñar, Señor? Así que, por favor, Señor, aquí está Emma, Ian, su hermanito, Byron, Blanquita, los pongo en tus manos, porque tú has prometido edificar tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Y a cuidar bien a la niña. Bien, bien, bien. Qué lindo, qué lindo. Wow. Yo espero que ya a esta altura, no sé si vamos a parar con el tema de los niños, porque ya la iglesia está llena de niños. Pero ¿sabes cuál es nuestro tema ahora? Israel, nuestro tema ahora es cómo crecemos. ¿Cómo crecemos? Y eso es mi deseo y ese es mi reto para ustedes. Hay un texto en el Nuevo Testamento, y ustedes ya seguramente lo recuerdan, lo voy a citar. Dice Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios el Padre y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que nuestro crecimiento espiritual va a depender de nuestro conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. Eso es todo, hermano. A ver si no te pierdes en esta mañana, espero salgas de aquí desafiado, salgas de aquí motivado, salgas de aquí tratando de ver qué bonito va a ser que con tu familia tú crezcas, que no te quedes estos 6 meses donde has estado, sino que puedas seguir adelante. Entonces dice que el secreto del crecimiento es conocer a Jesucristo. Pablo en Efesios capítulo 1, él habla de conocer a Jesús, de conocer profundamente este misterio de Jesucristo y este Salvador que tenemos. Todas las canciones que cantamos, todo lo que esta mañana has escuchado, tiene que ver con Él, con Jesucristo, con su gloria, con su majestad, tiene que ver con Él. Ok, ahora, quisiera que en este año yo les di una hojita donde vamos a ver cómo todos los personajes del Antiguo Testamento nos quieren apuntar hacia Jesucristo. Hoy vamos a hablar de Adán, pero todos los personajes hablan y nos llevan a Jesucristo. Adán nos lleva a Jesucristo, Noé nos lleva a Jesucristo, Moisés nos lleva a Jesucristo, Abraham nos lleva a Jesucristo, David nos lleva a Jesucristo. Todos los personajes, Esdras nos lleva a Jesucristo. Todos los personajes, cuando yo leo la Biblia, yo tengo que ver cómo apuntan estos personajes a Jesucristo, porque ¿saben qué? El más grande personaje de la Escritura, ¿quién es? Jesucristo.
Nos enseñaron mal cuando nos enseñan la vida de David y pensamos que David cuando mató a Goliat, pensamos que el héroe es David. Y no es David. ¿Quién es el héroe? Es Jesucristo, porque David confió en Jesús, confió en Dios, porque Jesús es Dios. Entonces David no sería nada, no hubiese hecho nada, no hubiese podido conquistar ningún enemigo si no hubiese sido por el gran héroe que tenemos. ¿Quién es el gran héroe? Jesucristo, Jesucristo. Ok, ahora mira, en este cuadro yo quiero que notes, voy a mostrarte este cuadro, porque este cuadro es donde vamos a permanecer para ir creciendo. Mira, aquí está resumido el Nuevo Testamento. Ahora, para entrar al Nuevo Testamento tuvieron que suceder tres cosas. Te voy a decir las tres cosas que sucedieron para empezar en el Nuevo Testamento. Primero, la encarnación de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tuvo que venir Jesucristo para que pueda ocurrir lo que hoy es el Nuevo Testamento. Tuvo que venir Jesucristo en carne, nacer en carne, venir como hombre. Primer acontecimiento. ¿Sucedió? Por supuesto que sucedió. Segundo acontecimiento, que Jesucristo tuvo que ir a una cruz, morir y resucitar. Segundo acontecimiento, ¿sucedió? ¿Sucedió, hermanos? Sí. Ok, entonces tú tienes que ir conmigo. Para que podamos entender el Nuevo Testamento, necesitamos entender lo que ya sucedió. La venida de Jesucristo, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. Y por último, Hechos capítulo 2 nos habla de que Jesucristo cuando se fue al cielo, Él dijo, es necesario que yo me vaya porque si no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Entonces en Hechos capítulo 2 nos habla de este acontecimiento maravilloso donde comienza la iglesia. ¿Cuándo empezó la iglesia? Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque la promesa de Jesucristo de enviar al Espíritu Santo fue hecha. ¿Recuerdas? Allí los apóstoles estaban orando y cuando de pronto un viento del cielo llena ese lugar y la presencia del Espíritu Santo es real en la vida de ellos. Comienzan a hablar en lenguas. No es lenguas como mucha gente piensa que es lenguas que nadie puede entender. Lenguas tiene que ver con un idioma. Por eso es que los discípulos pudieron comunicar el evangelio a mucha gente, porque les entendían lo que estaban hablando. ¿Y de qué estaban hablando? De lo que Jesucristo había hecho en su muerte, sepultura, resurrección. Ese es el evangelio que ellos comenzaron a desparramar a través de todo el mundo. Así que tres acontecimientos. A ver si estás conmigo. Primero, ¿cuál es? La encarnación, la venida de Jesucristo, la primera venida de Jesucristo. No te olvides. Repite conmigo, la encarnación de Jesucristo. No escucho, la encarnación de Jesucristo. Eso, así como haber comido desayuno. Segundo, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Perfecto. Y la tercera cosa que tuvo que suceder, la venida del Espíritu Santo. Repite conmigo. La venida del Espíritu Santo. Ok, estas tres cosas ya han sucedido. Ya ha sucedido en los evangelios. Los evangelios y el libro de los Hechos ya nos muestra esto. Ahora, la pregunta que yo te hago es, si ya sucedió estas tres cosas con Jesucristo, Apocalipsis nos habla de tres cosas que todavía faltan que sucedan. Ahora, ¿cuáles son esas tres cosas que falta que sucedan? Ok, conmigo, presta atención. Primero, la venida de otra vez del Señor Jesucristo, la segunda venida. ¿Cómo se llama eso? Bueno, después del rapto, ¿qué tiene que suceder? El milenio, o sea, la venida personal de Jesucristo a este mundo. Así como vino primero como cordero, acuérdate, Él vino primero como cordero, Él va a venir, la Biblia dice que vendrá como león. El león de la tribu de Judá vendrá y rugirá. Ya no vendrá como un corderito ahí a que le crucifiquen. Ahora vendrá como león a reinar. Él vendrá con vara de hierro a reinar, a traer la verdadera paz a este mundo. Entonces este es el acontecimiento que estamos esperando, hermanos, que Jesucristo venga, que Él venga, primero. Segundo,
lo que estamos esperando que suceda, porque todavía no ha sucedido y la Biblia nos habla de la venida del anticristo. ¿Sabes? Jesucristo dijo, yo he venido y el mundo no me recibió. Dice, vendrá otro en su propio nombre y a él recibiréis. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Él vendrá y el mundo se inclinará ante el anticristo. Y sabes, lo que estamos mirando hoy a través de las noticias y a través de todo lo que estaba pasando, a través de esta agenda globalista, a través de este nuevo reseteo económico político mundial que estamos mirando, es que se está todo delineando, todo se está configurando para dejar el terreno a la venida de el anticristo. Yo solamente te estoy dando los datos que tú tienes que tener en tu mente para que no te confundas dónde estamos y por qué estamos y cómo estamos. Jesucristo tiene que venir, el anticristo tiene que aparecer, y antes que aparezca el anticristo, antes que aparezca Jesucristo, el anticristo se va a unir con el mundo y la humanidad para impedir la venida de Jesucristo. ¿Cómo se llama esa última batalla que va a haber aquí en la tierra? Armagedón. Apocalipsis capítulo 20 vas a ver que hay un Armagedón que está próximo a venir. Algunos lo llaman la tercera guerra mundial, pero no sabemos porque es un misterio, una revelación que está en el Apocalipsis. No sabemos ni cuándo Jesucristo vendrá, ni cuándo el anticristo aparecerá, ni cuándo sucederá esto. No podemos especular eso porque eso no ha sido revelado. Son eventos del futuro que están profetizados desde el Antiguo Testamento. Entonces debemos, escúchame bien, si Dios ya cumplió estas tres promesas de enviar al Mesías, Jesucristo encarnado, enviar al Mesías para que Él sea el Redentor de la humanidad, Isaías 53, y si Él mandó el Espíritu Santo para que podamos a través del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo es lo que hace que hoy podamos nosotros estar como iglesia. El Espíritu Santo ahora mora no en templos, no en edificios. El Espíritu Santo mora en personas, en redimidos. Entonces, la iglesia de hoy tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en ti, en cada uno de los que estamos aquí. Ahora, estas tres cosas sucedieron. Por supuesto, ¿sucederán estas tres cosas finales? Por supuesto, por supuesto. Así que no tengas ninguna duda que eso va a suceder. Ok, pero ya te he puesto en una perspectiva lo que sucedió, lo que va a suceder, pero el problema es, mientras esto pase, nosotros tenemos que vivir aquí todo este tiempo, que es el tiempo de la iglesia. Ahora, este es el punto, aquí es donde yo quiero que tú y yo nos ubiquemos. Porque nosotros estamos en este periodo, y ustedes saben este periodo, ¿cómo se llama? Este periodo entre la venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se llama este periodo, iglesia? La dispensación de la gracia. Aquí estamos, tú y yo, en la dispensación de la gracia. Todo empezó ¿dónde? En la cruz, pero esta dispensación tiene que ver con la salvación. Con este punto tan importante que la Biblia es bien claro, que quisiera leer un texto muy importante aquí, Filipenses 1:13. Por favor, ten tu Biblia, me gustaría que me ayudes porque vamos a ir viendo esto. Este periodo de aquí es importantísimo, el periodo de la iglesia, porque la Biblia dice que Dios te sacó del reino de las tinieblas y te ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces tú preguntas, a ver, ¿y dónde está ese reino? ¿Cómo es ese reino? Bueno, te voy a decir algo importante. Según ese versículo, el reino de su amado Hijo es un reino espiritual. Tú y yo estamos en ese reino. Si tú eres salvo, si tú has aceptado a Cristo, tú estás en ese reino. Ya estás en ese reino. Dios te sacó del reino de las tinieblas, te metió en el reino de su amado Hijo. Eres salvo. Ahora, este punto de la salvación, querido, es
un milagro. Tú estás aquí porque Dios te escogió, te predestinó, te salvó y que un día te va a glorificar. Por eso la salvación depende única y exclusivamente de la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. La gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Ahora, la salvación tiene que ver con el pecado en realidad, por lo cual vino Jesucristo. Ahora, aquí hay 3 etapas en la salvación que tú tienes que entender lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Porque te voy a explicar, si tú no entiendes el punto de la salvación, como dice Juan capítulo 3, cuando Jesucristo estuvo hablando con Nicodemo, le dijo, Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía cómo es esto de nacer de nuevo. Y entonces Jesucristo le explicó con una forma muy sencilla. Dijo, mira, si ves el viento, no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es el nuevo nacimiento. Wow. Tú eres salvo, yo soy salvo. ¿Sabes por qué? Porque hubo un milagro que hizo Dios al enviar al Espíritu Santo para que te redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces cuando tú respondiste, el milagro se opera. Nueva criatura. Ahora eres nueva criatura. Ahora, tres cosas que pasó ahí en el momento de la salvación. Primero, en el pasado, la pena de tu pecado fue resuelta en la cruz. La pena del pecado. Ahora, muchos seguramente ya han escuchado esto, pero parece que algunos todavía no logran como que le caiga la peseta. Mira, cuando tú, vamos a suponer, vas a una tienda y le dices vas a la tienda, vamos a suponer que es una tienda de ropa, y le dices, quiero comprarme ese traje. Quiero comprarme ese traje. Ok, tú estás entrando en un negocio donde tú te vas a comprometer, financieramente, económicamente, pagar ese traje. Entonces sacas el traje, pero estás comprometido o tienes ya un serio compromiso de pagar ese traje. ¿Ok? Si me sigues, cuando vas a un negocio, tú puedes hacer un préstamo o comprar a crédito, pero comprometerte por esa cosa. Eso es un compromiso económico que puedes pagar periódicamente. ¿Ok? Pero vos puedes hacer otra cosa, ir, agarrar el traje y salir corriendo. ¿Cómo se llama eso? Robo. ¿Y por qué sabes que es robo? Porque tu conciencia está diseñada por el Creador, que aunque no conozcas a Dios, tu conciencia te va a decir que lo que estás haciendo está mal. Y la Biblia lo llama robo. Ahora, fíjate, lo primero era una transacción económica, pero lo segundo, que es robo, es un problema moral. Es un problema moral. Tú y yo tenemos un problema moral porque hemos pecado. Y ahora te voy a mostrar eso porque en Adán pasó eso. Adán pecó y no solo el problema fue psicológico, como la filosofía quiera llamarlo, pero el problema fue moral. Adán desobedeció a Dios y eso es un problema grave. Algunos todavía están pensando, no, es que este pecado es chiquito. No, todo pecado que va contra la voluntad de Dios, la santidad de Dios, el carácter de Dios, es un pecado cósmico. Te están rebelando contra el Creador, contra aquel que puso todas las reglas, que ordenó todo, que nos enseñó cómo Él quería que vivamos. Entonces, no es simplemente que pecas,
No es simplemente, bueno, después arreglo económicamente, después que trabaje un poquito más. No, no, no. El problema es moral. Y sabes que la única manera de arreglar el problema moral del hombre es a través de Jesucristo, porque es el único que puede pagar ese problema moral. Vos no puedes pagar ese problema. Entonces, la pena del pecado moral del hombre fue resuelta en la cruz por Jesucristo. La pena del pecado, eso fue cuando aceptaste a Cristo. Pero en el presente, sabes que en el presente, ahora mismo, nosotros tenemos que tener conciencia de lo que está pasando con nuestro pecado. ¿Y qué dice la Biblia que lo que está pasando con el pecado? Que Dios en la cruz, que Jesucristo en la cruz quitó el poder del pecado. O sea, no solamente que Él pagó la pena del pecado, pero también Él te ha dado el poder sobre tu pecado. ¿Cómo es eso? Porque Él te ha dado el Espíritu Santo de Dios, porque Él te ha dado la nueva naturaleza de Dios, porque Él te ha dado la palabra de Dios, porque Él te ha dado una familia, la iglesia de Dios, y Él te ha dado muchas herramientas para que tú no vivas esclavo del pecado. Qué precioso esto, que Dios quiere que ahora tú y yo podamos vivir experimentando un poder que me va a ayudar a vencer el pecado, a vencer la carne, a vencer el mundo, a vencer a Satanás, a vencer cualquier obstáculo que viene. ¿Por qué? Porque tengo el poder. ¿Y por qué tengo el poder? Es porque, acuérdate, la promesa de Jesucristo: dejaré el Espíritu Santo en medio de vosotros, estará en vosotros, está dentro tuyo, adentro mío, porque es el poder, en el poder del Espíritu Santo. Por eso en el Nuevo Testamento toda la enseñanza acerca del Espíritu Santo es a ser llenos del Espíritu Santo para poder vencer el mundo, la carne y Satanás. Entonces está el pasado, la pena del pecado fue resuelta, el poder del pecado fue resuelto. Y sabes, en el futuro la presencia del pecado será también abolida, quitada. Cuando estemos en el cielo, ¿sabes qué, Israel? Ya no vas a luchar con la carne, ya no vamos a luchar con Satanás, ya no vamos a luchar con este mundo, porque vamos a estar en el cielo con Él, glorificados como Él está glorificado delante del Padre. Qué lindo, qué lindo. Así que la salvación, escúchame, la salvación, Jesucristo en la cruz resolvió todo lo que tiene que ver con el problema de tu pecado. Por eso es que la salvación es segura, porque es Jesucristo el que te soluciona la pena del pecado, te da el poder sobre el pecado y un día quitará el pecado. Amén. Bueno, ahí entonces tú dices, bueno, eso está bueno, ya Jesucristo lo hizo, todos contentos, vámonos a la casa. Para. Porque entonces aquí es donde tú vas a mostrar que realmente eres salvo. Porque yo puedo decir, sí, yo soy salvo, pero tu vida, tu conducta, tu carácter está diciendo eso. Porque es fácil decir soy salvo, es fácil decir conozco a Dios, es fácil decir leo la Biblia, pero la conducta, el carácter, eso está siendo cambiado. Bueno, entonces la Biblia, ¿sabes lo que nos dice? En este proceso, desde que Jesucristo vino hasta que Jesucristo vendrá a su segunda venida, hay tres cosas que está bien claro y que quiero dejar bien claro en esta iglesia. Primero, el primer mandamiento para los salvos es que el bautizo. ¿Qué significa el bautizo? La palabra clave para el bautizo es identificación, porque te quiero decir, en la Biblia hay muchos bautizos, como 7 clases de bautizos, pero el bautizo del cual está hablando, que los salvos tienen que hacer, si yo soy salvo, yo tengo que ser bautizado identificándome con la iglesia. ¿Qué significa eso? Significa que tú crees el Evangelio, abrazas el Evangelio y te identificas con el Evangelio. ¿Cómo, pastor? Bueno, ahí está la cruz, Jesucristo murió, tú moriste. Jesucristo resucitó, tú resucitaste. Y eso que pasó espiritualmente es lo que hacemos físicamente.
lo que se llama el bautismo ritual. Entonces, en esta iglesia y a través de los años, todas las iglesias evangélicas, a los creyentes les han sido enseñados, tienes que bautizarte porque es la identificación que vas a tener con tus hermanos en la iglesia de tu fe interna, lo expresas de una forma externa. Entonces, si eres salvo, vas a obedecer a Jesucristo. Primero, vas a obedecer. Recuerda que Jesucristo, cuando dio la gran comisión, en Mateo capítulo 28, 19 y 20, le dijo, id por todo, haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué les dijo? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí está nuestra identificación. Tenemos que identificarnos con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? A través del bautizo. Recién Roberto y Lidia se casaron. Ahora, ellos podrían haber seguido juntos, pero su casamiento nos demostró que se identificaron con algo que tiene que ver con la Biblia, el compromiso. El compromiso. No, ahora, quizás tú me dices, no, pero es que yo sí estaba comprometido. No, pero el casamiento confirma, sella el pacto, que quiero estar con esta mujer, con este hombre hasta el final. Entonces todos ahora somos testigos de que Roberto y Elías hicieron un pacto de ser fieles hasta el fin. Entonces el bautizo es eso, un sello público de que yo quiero ser fiel hasta el fin con mi Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces, la primera cosa. La segunda cosa en este periodo, ¿qué ha hecho la iglesia? Obedecer lo que Jesucristo enseñó. Mateo capítulo 27, cuando Jesucristo estuvo ahí con los discípulos, les dijo en la cena del Señor, esta copa es la sangre que derramaré por ustedes, y este pan representa mi cuerpo que va a ser molido por ustedes. ¿Qué significa esto? El nuevo pacto, lo que llama a la Biblia el nuevo pacto, la nueva alianza, donde nosotros ahora somos parte de este nuevo pacto. Ahora fíjate, el bautizo representa el Evangelio, la Santa Cena representa el Evangelio, porque lo que estamos haciendo es recordando la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, su pronta venida. Evangelio, evangelio. Y últimamente hemos visto una de las cosas que Jesucristo enseñó a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 13, 12 y 13. En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Jesucristo dijo, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Dinos, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué les enseñó Jesucristo? El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Primer mandamiento. ¿Y el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto consiste todo lo demás en la Biblia. Porque de esto va a depender si tú en realidad eres salvo. Tú vas a estar identificándote con la iglesia, tú vas a estar celebrando el nuevo pacto con la iglesia a través de los elementos que lo vamos a hacer ahora, y tú vas a tener el privilegio de que esto que es espiritual, esto que está en tu mente, en tu corazón, lo puedas hacer en la forma práctica, amando a tu prójimo como a ti mismo. Pero acuérdate, va a ser bien difícil si quieres amar a tu prójimo sin primero amar a Jesucristo. Primer mandamiento, primero amar a Dios. Primero amar a Dios. Y entonces vas a poder amar a tu prójimo. Así que, hermanos, yo no quiero volver a esto, ¿sabes? Porque esto, en realidad, esto debería ser para nosotros ya los rudimentos, dice Pablo. Estos son los rudimentos del bautismo, la cena y el amor son los rudimentos, o sea, son las herramientas iniciales que tenemos, que es algo que ya debemos manejarlo. Pero entonces ahora quiero
quiero ir un poquito rápido a Adán. Vamos a ir a Adán. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 5. Solo déjame decirte algo de Adán. Tú aquí en esta mañana estás o perteneces a uno o a otro, pero no puedes pertenecer a los dos. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así, mira. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 13. ¿Estás conmigo? Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Ok, nota esto, hermano. Adán es figura de ¿quién? Del que ha de venir. ¿Quién es este que ha de venir para hacer todo lo opuesto que hizo Adán? ¿Quién es el que ha de venir? Jesucristo. Quiero que vengas a mí a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. No pierdas ahí Romanos capítulo 5, pero 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Mira lo que dice la Biblia, 15, 22. ¿Estás conmigo? 15, 22. Mira lo que dice la Biblia. Porque así como en Adán todos mueren. Así como en Adán todos mueren. En Cristo todos serán vivificados. Ahora, escúchame, por eso es importante, hermanos, que ahora nosotros, si queremos crecer, si queremos en realidad profundizarnos más, necesitamos conocer no solamente a los personajes del Antiguo Testamento, sino cómo ellos se relacionan con Cristo. Adán, el primer hombre, es terrenal porque Dios lo hizo del polvo de la tierra. Adán, el primer hombre, desobedeció y falló. Adán, el primer hombre, fue engañado. Pero dice la Biblia que él es figura del que iba a venir. ¿Quién es el que iba a venir? Jesucristo. Jesucristo vino del Padre, vino del cielo, fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesucristo no es terrenal, es celestial. ¿Entiendes eso, hermano? ¿Entiendes la diferencia del Adán terrenal y de Jesucristo el celestial? El Adán terrenal desobedeció, el Adán celestial obedeció a su Padre hasta la muerte. El Adán terrenal fue engañado por Satanás. El Adán celestial venció a Satanás. La pregunta entonces que queda, hermanos, es esta. ¿Dónde estás? ¿A quién estás siguiendo? ¿Al Adán terrenal o al Adán celestial? Ahí está el punto. Tú y yo necesitamos entender que para poder salir del reino de las tinieblas donde nos dejó Adán el terrenal, necesitamos a Jesucristo el celestial, porque Él te puede meter al reino de su amado Hijo. Y entonces por Él es que tú vas a poder obedecer a Jesucristo, obedecer a Jesucristo, obedecer a Jesucristo, obedecer el Evangelio, obedecer el Evangelio, obedecer el Evangelio.
Sin Él, podemos decir que conocemos a Dios, que creemos a Dios, pero sin Él no vamos a poder demostrar en realidad que somos cristianos porque obedecemos a Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, nosotros aquí vamos a seguir enseñando a nuestros hermanos, a todas las personas que vengan acá. Si quieres, primero tienes que ser salvo. Tu problema no es intelectual, tu problema es moral. Tienes que venir arrepentido por fe y aceptar a Cristo. Luego, si eres cristiano, entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. En el reino de la celestial, en el reino de su amado Hijo, ¿sabes lo que hacemos en el reino del amado Hijo? Obedecemos, nos bautizamos, cenamos y amamos. Y cuando hablamos de amamos, ya vamos a ver la próxima semana, involucra el resto de mi vida. Involucra a mi familia, involucra mi sociedad, involucra a mi iglesia. Cómo Dios me manda a amar en estas tres áreas de mi vida. Cierra tus ojos. Yo quiero que pienses, ¿no te parece maravilloso esto, haber salido de la cabeza federal que es Adán y ahora seguir otra cabeza federal? Cuando digo cabeza federal, es la cabeza representante. La humanidad está representada por esta cabeza que cayó, que pecó, que desobedeció, Adán. La iglesia del Señor Jesucristo, los que nos salvó, nos llamó, estamos representados por el segundo Adán, el Adán celestial. Sabes, un día vas a estar tú delante de la presencia del Padre. ¿Y sabes la pregunta que va a ser clave responder? El Padre te va a decir, ¿qué hiciste con mi hijo? Ahora, si ahora tú no resuelves qué vas a hacer con tu hijo, con el Hijo de Dios, sabes que ese va a ser el gran dilema en el cielo, porque si tú rechazaste ahora al hijo, ¿vos crees que en ese momento Dios va, si a su hijo Él lo castigó en una cruz para que tú y yo podamos ser salvos, no perdonó a su hijo, no tuvo piedad con su hijo? ¿Vos crees que Dios va a pasar por alto tu pecado, tu negligencia, tu falta de amor por Jesucristo? Cuidado, porque es fácil decir yo creo en Dios, yo amo a Dios, es fácil. La cosa importante es cómo está tu vida, cómo es tu conducta, cómo es tu carácter, cómo estás desarrollándote en la vida. Querido Padre Celestial, qué lindo venir a tu palabra y refrescarnos de estas verdades que son maravillosas, Señor, especialmente hablar de esta persona maravillosa que es Jesucristo. Como desde Adán, tú ya en la palabra tú nos muestras que Adán fue figura de aquel hombre que iba a venir. Y como Pablo nos enseña que este hombre, Adán terrenal, no pudo hacer nada, pero como este hombre celestial, Jesucristo, en obediencia al Padre, nos vino a dar la salvación eterna, la vida eterna, el perdón eterno, el poder eterno para agradarte. Señor, gracias por enseñarnos de esta maravillosa persona. Oramos, Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Israel, ¿me ayudas a mover esto para poder? Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a celebrar la cena del Señor. Ponte de pie, por favor. Voy a pedirte que vengas acá adelante, tomes los símbolos, regreses y enseguida vamos a participar todos de la cena del Señor. Así que, por favor, desde el principio de las primeras filas puedes acercarte, luego regresar a tu asiento con mucha reverencia, con mucha quietud.
Queridos padres, quiero decirles algo muy importante. Que acabamos de decir no solamente es para los adultos, que necesitamos ser salvos, que necesitamos la salvación en Cristo Jesús. Nuestros hijos necesitan esto. Si tú todavía estás mirando que tu niño, tu niña tiene problemas de entender la salvación, el problema moral que tiene delante de Dios, por favor ora mucho por él. Pídele a Dios que te dé la oportunidad de acercarte a tu hijo para que tu hijo, tu hija puedan entender. Pero la segunda cosa, hermanos, queridos padres, escúcheme, es que tu hijo, una vez que él aceptó a Cristo, él tiene que seguir los mismos pasos que tú has seguido. Tiene que bautizarse, tiene que cenar y tiene que estar involucrado en un servicio de los unos a los otros. Esto es algo que vamos a estar repite y repite, porque la iglesia está enraizada en estos 3 mandamientos. Por eso en esta mañana, querido hermano, te voy a pedir conmigo. Pablo enseñó a la iglesia de manera que dice, porque yo recibí del Señor lo que así también he recibido del Señor, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Te invito, hermano, haz memoria del sacrificio de Jesucristo. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Hermano, te invito, por favor, así pues, todas las veces que lo comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La iglesia primitiva y la iglesia del pasado lo ha hecho. Nosotros lo seguiremos haciendo hasta que Él venga. Querido Padre Celestial, en esta mañana, una vez más, gracias Señor por darnos esta comida, este panorama, esta forma de ver el programa tuyo, las cosas que ya se han cumplido, las cosas que se cumplirán y las cosas que quieres que se cumpla ahora mismo en tu iglesia. Señor, gracias por enseñarnos que la humanidad está dividida en el Adán terrenal versus el Adán celestial. Y que gracias a ti hemos podido salir de este reino adámico y entrar al reino celestial de tu Hijo. Gracias al nuevo nacimiento. Gracias a la obra tuya en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por darnos esta linda oportunidad de recordarlo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén, amén. Tome asiento, tome asiento. Hermanos, solamente quiero recordarles algo. Ya vamos a comenzar entonces las clases, los niños a sus aulas, a sus escuelas. Y ¿sabes qué, querido hermano? Los adultos vamos a comenzar con nuestro instituto bíblico los sábados. Los sábados. Así que anda preparándote porque la próxima semana te voy a explicar el tema y de qué hora vamos a hacerlo. Así que anda pensando, anda programando y preparando tu mente, porque los días sábados vamos a seguir entrenándonos, entrenando a nuestros líderes y aquellos que quieran seguir siendo líderes de esta iglesia. Así que sábados a la tarde me voy a poner de acuerdo con los líderes, pero ya vamos a comenzar. Si no es el próximo sábado, el siguiente sábado. Así que quiero avisar a todos nuestros queridos hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda semana y que puedan tener la oportunidad de compartir el Evangelio donde el Señor nos lleve. Amén. Amén. Que tengan una muy buena tarde.